Entonces, buenos días, bienvenidos. Les deseo un feliz día. Gracias por estar aquí temprano, puntual, conectados para iniciar no solo el día, sino también la semana. Como siempre, gracias por acompañarme en este reto, en estos días de entrenamiento para nuestro espíritu a través de nuestra mente, nuestro corazón, disponerlo y prepararlo en esta época de Adviento para recibir ese milagro hecho niño en un pesebre cuando Dios decide hacerse hombre y nos da por medio de esa representación a su Hijo amado para que venga a enseñarnos el camino de la verdad y la vida. Entonces, como hemos venido haciendo un proceso de ir integrando, no solamente un tema de conocimiento y de aprendizaje para ir haciendo prácticas en nuestro día a día, sino también haciendo una transformación desde nuestras acciones diarias para ir conectando más desde el espíritu, porque algo que les decía en la sesión pasada era que lo espiritual lo habíamos vuelto como muy inalcanzable, lo espiritual lo habíamos vuelto como algo muy de los gurús, de los budistas, de los que meditan, de por allá como aislados, como apartados, y realmente es que si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, el Espíritu está siempre presente con nosotros. Y lo más bonito que nos enseña el camino espiritual es que esto es una práctica constante, diaria y consciente, que yo elijo. Entonces ayer hablábamos precisamente de esa acción para llegar a la transformación y en el medio del cambio hay esa resistencia. Y desde ahí hablamos hoy y el tema que les traigo es cuando nosotros estamos en esa turbulencia, en esa prueba de la vida, en ese momento desafiante, es donde la acción nos reta y es donde nos cuesta tomar la decisión correcta. Entonces, tomar decisiones acertadas, correctas, en medio de la prueba es el desafío. Todo el tiempo de estos 15 días, porque ya hoy es nuestro 15º día y estamos en la recta final de los 21 días, la propuesta ha sido precisamente trabajar en nuestro interior, mirar a nuestro interior, dejar de mirar afuera cuáles son esas posibilidades, cuáles son esas oportunidades que hay afuera que están para mí y empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué hay en mí? Porque lo que hay en mí es lo que me va a llevar a la correspondencia y a esa conexión de lo que hay afuera. Por eso hablaba en su momento del impacto que tiene lo que nosotros irradiamos desde el corazón. Y desde ahí, cuando estamos precisamente en el momento desafiante, tomar decisiones es un completo desafío. Porque cuando tomamos las decisiones en la prueba, cuando tomamos las decisiones que creemos son las más acertadas y correctas para cada uno de nosotros en nuestra vida o en esa decisión de vida, pues nos vemos enfrentados a un tema que es muy bonito y que no lo hemos visto así, sino que lo hemos visto o nos lo han enseñado, que es la incertidumbre es esa ausencia del control que tenemos ante la situación. Y esa impotencia de no tener el control es lo que nos hace generar más tensión y más confusión. Cuando la incertidumbre es un regalo, la incertidumbre, aprender a ver el no saber qué va a pasar, es una gran oportunidad para poder generar más oportunidades, más posibilidades y a estar en esa conexión desde el espíritu es tener esa confianza, esa certeza de esa fe que profesamos, cada uno desde su credo, cada uno desde su Dios, desde esa vida espiritual que ha abonado, cómo acrecienta y cómo ve la fe puesta en su vida cuando estamos en la incertidumbre.
y tomar la decisión en medio de las turbulencias y de las situaciones desafiantes. Entonces, para poder entrar en esa coherencia y en esa congruencia de tomar decisiones, inevitablemente tenemos que ir a nuestro interior, a nuestra parte más profunda, que es conectar con nuestra verdad. En la mente tenemos mucha información, pero ayer hablábamos de algo muy bonito y en la semana pasada también hablamos de que lo más auténtico que nosotros tenemos es las emociones y es conectarnos desde el corazón, porque está comprobado que el corazón tiene su propia inteligencia y que el corazón genera mayor información y más rápido, a mayor velocidad al cerebro que el retorno de la información que envía el cerebro al corazón. Y eso afortunadamente es así, porque si la mente todo el tiempo nos estuviera enviando rápidamente esa información que tiene al corazón, pues sería un poco más complejo para nosotros entrar en esa coherencia, porque la mente es muy volátil, la mente tiene alrededor de 60.000 pensamientos al día. Y uno dice, ¿y cuándo piensa uno tanto? 60.000 pensamientos en el día es demasiado. ¿Y cómo tomamos decisiones con 60.000 pensamientos en el día? ¿Cómo tomamos decisiones con tanto ruido mental y cómo tomamos decisiones con tanto ruido al exterior que tenemos? Porque de aquello que nosotros nos alimentamos, y lo veíamos en otra de las sesiones, todo aquello que observamos, todo aquello que escuchamos, todo aquello que estamos alimentando nuestra mente, es alimento para el espíritu. Y cuando estamos en la indecisión para poder tomar esa decisión, o cuando estamos en la confusión, cuando estamos en el caos, cuando estamos en la prueba, pues es un total desafío saber cuál es nuestra mayor y cuál es nuestro mejor camino y cuál sería nuestro mayor bien en medio de esa situación. Entonces, una de las propuestas, y creo que fue la del sábado, cuando hablábamos de el error y el aprendizaje. Siempre el ser humano, desde su buena intención, recuerden que siempre actúa primero la intención, va a tomar la decisión más acertada para su vida. Nunca tomamos una decisión con una intención de autosabotearnos, de autolesionarnos, a no ser de que tengamos en el espíritu, a no ser de que tengamos tantos sentimientos distorsionados a partir de toda esa información que hemos alimentado, que tomemos decisiones pensando en hacer daño a un otro. Y ahí es cuando tenemos ausencia de Dios en nuestra vida, ausencia de esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ausencia de esa práctica espiritual diaria en nuestra vida. Y desde ahí, en un contexto en el que nosotros cada vez abonamos a ese espíritu, a ese crecer en conciencia, a ese empezar a ser consciente en nuestra vida en el día a día y apagar el automático, cada vez que tomamos una decisión, estamos pensando en nuestro mayor bien. Pero y entonces, Viviana, ¿qué pasa cuando uno toma una decisión y se arrepiente o toma una decisión y se equivoca y toma una decisión y no era para nuestro mayor bien? Cuando aprendemos a ver la vida como un constante aprendizaje, entonces sí vamos a saber que siempre todo lo que acontece va a ser para nuestro mayor bien, que todo lo que acontece, independientemente del resultado que llegue, siempre va a ser para nuestro mayor bien. Y era justo y necesario lo que nos correspondía para aprender a través de esa situación aquello que todavía no hemos comprendido o aquello en lo que no hemos acrecentado nuestra conciencia y nuestro espíritu. Tomar decisiones en la turbulencia, en la prueba, en el caos, requiere que nos apartemos de lo que el ego cree que está haciendo para él una
postura como de intimidación o una postura de que es contra él. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros tomamos decisiones en medio de la situación, primero el ego está a modo víctima, modo sufrimiento, modo caos, ¿sí? Y lo que queremos es que la solución se nos dé desde afuera, porque el ego no se quiere desacomodar. El ego está ahí esperando que vengan y me rescaten y que venga y ocurra el milagro. Y ahí es donde distorsionamos esa obra de milagro. Creo que me va a tocar parar un momentico y qué pena porque esto se detuvo. Denme un momentico. Bueno, entonces como les iba diciendo, cuando estamos en ese momento de la vida tomando decisiones desde lo que pensamos que es lo mejor para nosotros en medio de esa prueba, tomar las decisiones desde el ego es tomar las decisiones con un estado del ser alterado por todo aquello que el ego está interpretando desde el miedo a esa incertidumbre de no tener el control, desde el miedo a eso que esperamos que suceda, pero que en el fondo nos falta la seguridad y la confianza de creer en nosotros mismos. Es desde el miedo de pensar que la situación o la falta de control nos haga ver que la situación no tiene una solución desde nosotros, sino que estamos esperando que venga desde afuera. Y yo les estaba hablando precisamente de obrar los milagros. Cuando hablamos de milagros siempre estamos pensando que es algo muy extraordinario, que es algo que está fuera del alcance de nosotros y que está puesto solamente en Dios. Y sí, pero no. Los milagros ocurren cuando yo tengo esa capacidad de primero tener toda la confianza puesta en esa creencia de ese Dios al que yo he abonado mi espíritu. Y segundo, cuando yo tengo la capacidad de sorprenderme ante todo lo que le ocurre y todo lo que tengo en mi vida, porque se nos vuelve paisaje todo lo que acontece en la vida, porque se nos vuelve paisaje todo lo que hay en nuestra vida. Y desde ahí, ¿cómo entonces vamos a hacer milagros? No, qué pena, pero ahí sí me cogió la tos. Entonces, desde ahí, ¿cómo empezar a ver los milagros? Bueno, vamos a ver si podemos continuar porque hoy amanecí fue con tos. Muy bien, hace parte de la vida que no siempre todo salga como lo queremos y esperamos. Y es una muestra que muchas veces cuando planeamos, cuando tenemos que tomar decisiones, hacemos un plan, pero ese plan no siempre sale de la mejor manera. Ahí la incertidumbre se vuelve una gran oportunidad de saber que en la infinita sabiduría de Dios hay una voluntad detrás de todo eso que acontece. Entonces, siempre que tomamos decisiones basados en el ego, basados en el caos, basados en el miedo,
Siempre detrás de aquel resultado que esperamos que sea de una manera y llega de otra, hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje para nosotros a nivel, no solamente desde mis creencias, desde aquello con lo que he interpretado la situación que me acontece, sino también un entrenamiento para el espíritu. Porque cuando tomamos decisiones desde el ego, estamos sumergidos en el miedo. Y entonces yo les contaba la semana pasada que en medio de toda la neurociencia y en medio de todo lo que se ha hablado de la física cuántica, la medicina cuántica, lo que es energía, vibración, frecuencias, entonces cada vez más se ha podido dar cuenta el ser humano por medio de investigaciones que somos una resonancia de la información que tenemos en nuestro campo mental, emocional, en nuestro campo bioenergético. Que nosotros a donde vayamos vamos a llevar esa información con nosotros y se va a conectar con aquellos que están resonando en nuestra misma información. Cuando nosotros estamos en el caos, en la incertidumbre, normalmente tratamos de encontrar respuestas afuera. Y les quiero compartir una anécdota muy bonita de uno de los grandes maestros de Oriente, que fue Osho, que fue uno de los grandes sabios y que él fue como el hombre que más ha leído en la historia. Llegó un momento en que cuando él, desde muy pequeño, cuando el papá que era comerciante viajaba mucho, siempre le llevaba a sus hermanos juguetes. Y él le decía, a mí no me traigas juguetes, a mí me traes un libro. Llegó un momento en que él convirtió su casa en una librería, porque todo espacio que veía ponía los libros que había adquirido, que le habían regalado, que había comprado. Y leyó tanto, tanto que un día decidió no volver a leer y empezó a decir, "Eh, decido no leer porque ya leí tanto que voy a ser nombrado el hombre que ha leído más en la historia del ser humano y decido encontrar la respuesta dentro de mí, porque de todo lo que he leído, ya comprendí que todos dicen exactamente lo mismo. La respuesta está dentro de mí. Entonces, si eso fue un gran hombre, que fue un sabio, que leyó, que era un erudito en todos los temas espirituales y decidió no mirar más hacia afuera, sino entrarse en sí mismo para poder encontrar la respuesta. Cuando hablamos de esa conexión, cuando hablamos de, ayer hablamos de algo muy bonito y es precisamente bajar esa tensión que nos genera el confrontarnos a una situación, el vivir esa transformación, el soltar una emoción, un sentimiento, una creencia, entrar en ese estado de serenidad, de paz, de calma, es lo que nos va a permitir poder tomar decisiones no desde el ego, sino desde el espíritu. Independiente del resultado que podamos tener, que es parte de lo que nos va a permitir aprender en el camino y el transitar de la vida, lo que nos va a llevar a tomar decisiones más encaminadas, más acertadas, más coherentes a aquello que queremos vivir y a aquello donde queremos intencionarnos y direccionar nuestras acciones, que de ahí viene esa congruencia, aquello que planeo, aquello que tengo en mi mente, con lo que alineo mi corazón y voy a ir a tomar acción. Esa decisión, cuando yo la estoy tomando desde el ego, me va a generar de alguna manera miedo, incertidumbre. Me va a generar como esa sensación de angustia. Cuando yo estoy tomando la decisión desde el espíritu, inevitablemente trae paz, serenidad. Y a veces es contradictorio, porque hay decisiones que tenemos que tomar en medio de la prueba muy complejas, muy difíciles. Incluso atravesar ciertas creencias, ciertas limitaciones mentales
que nos hacen dudar si es o no la mejor decisión. Pero aún así, nuestra brújula cuando estamos tomando las decisiones es la parte de la coherencia que me está dando en ese momento el corazón, que es donde me indica si hay paz o hay incertidumbre en medio de esa decisión. Entonces la invitación de hoy es que en medio de la prueba, cuando tomamos decisión, nos desprendamos un poquito del ego, de todo ese ruido mental, de todo ese ruido exterior, nos vayamos al interior, tomemos espacios de silencio, tomemos espacios de conexión de mente y corazón, entrar en esa coherencia, tomemos espacios, de hecho se dice, y de hecho en una práctica de meditación que tengo hace mucho tiempo, lo que nos dicen es que para tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos meditarla por 21 días. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos un día para tomar una decisión. Entonces la invitación es que en estos 21 días que hemos venido trabajándonos, que cada uno de ustedes ha tenido una intención, hoy que empieza ese espacio tan bonito de las novenas de Aguinaldo, que hacemos ese cántico de los villancicos y de esa parte de la novena donde decimos que estamos en la espera y le decimos a ese niño Dios que venga a nuestra vida y que no tarde tanto, pongamos esa intención de que nuestro espíritu pueda encontrar siempre esa paz en medio de la circunstancia para que las decisiones que tomemos no estén basadas en esa falsa creencia o en ese falso ego que nos muestra tantas opciones, porque cuando estamos en la prueba van a llegar muchos pensamientos de las diferentes posibilidades que tenemos frente a esa situación. Pero ya sabemos que cuando el ego actúa, nos genera más confusión. Cuando vamos a entrar en el silencio, vamos a conectarnos con el corazón, vamos a hacer esas pausas de coherencia, vamos a entrar en esos espacios de serenidad, es cuando vamos a poder encontrar la paz. Y en la paz y la serenidad es donde podemos tener mejor control de la situación para tomar decisiones más acertadas. Entonces, en este espacio que inicia hoy de las novenas del Niño Dios, en este tiempo de Adviento, llenar nuestro espíritu de todo aquello que requerimos para entrar en esa coherencia y congruencia de la vida, para responder diferente ante aquellas situaciones. La invitación es que siempre que estemos en la prueba, recordemos que la práctica espiritual no es de un momento, es de todos los días, y que no es entrar en un espacio de oración y meditación por esa prueba, sino que si yo abono a mi espíritu todos los días, al momento en que esté atravesando la prueba, voy a poder tener mayor discernimiento, voy a poder tener mayor conexión y coherencia de lo que he venido abonando en mi mente y de lo que he venido abonando en mi corazón, que es de lo que se alimenta mi espíritu. Entonces los invito para que hagamos el espacio de oración y meditación. Entonces entremos en conciencia y en presencia. Vamos a entrar entonces en respiración profunda en tiempos de 6. Vamos a inhalar en 6 profundamente y muy pausadamente. Vamos a volver a respirar profundamente. Y vamos a ir a concentrarnos, a poner nuestra atención en nuestro corazón. Si queremos, podemos llevar una de nuestras manos a sentir el latido del corazón.
Y desde ahí vamos a entrar en esa comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Y le vamos a decir que estamos dispuestos, receptivos a transformar en cada uno de nosotros aquellos pensamientos que están basados en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad, en la preocupación y en la necesidad de tener el control. Desde ahí le pedimos al Espíritu Santo de Dios que obre en cada uno de esos pensamientos y en cada uno de esos sentimientos que acompaña ese pensamiento. Que en medio de la tensión, que en medio del caos, de la prueba, nos permita experimentar la serenidad, la paz y la calma, para desde ese lugar poder conectar con un estado mental y emocional, ya no desde el miedo, sino desde el amor, ya no desde la necesidad de tener el control, sino desde la confianza, ya no desde la indecisión, sino desde la certeza de aquello que no veo, pero que la fe me genera esa certeza de lo que puede ser. Y ver la incertidumbre de esa situación como una oportunidad donde el Espíritu Santo de Dios nos puede guiar a la mejor posibilidad que sea para nuestro mayor bien. Y desde ese lugar le, le decimos al Espíritu Santo de Dios que siempre alinee nuestra mente y corazón con los pensamientos correctos, acertados, a los sentimientos adecuados, para que en medio de la situación que me genera confusión pueda tomar decisiones basadas en el amor. Y elijo y prefiero que sea el Espíritu Santo de Dios en mí, obrando
en cada situación que requiero tomar una decisión. Y le pido que no solo sean esas decisiones que son de gran impacto, de gran importancia en nuestra vida, sino que también obre en esas pequeñas acciones, en esas pequeñas decisiones de mi día a día, porque así es como entreno mi espíritu, mi mente y mi corazón para que cada vez sea más guiada y direccionada desde su voluntad y poder comprender que en medio de la dificultad, de la prueba, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que grabe en mi mente y en mi corazón que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Así, en medio de la prueba, no la vea tan claro ni comprenda, pero en la certeza de lo que no se ve, en donde pongo mi fe, confío que siempre obrará la voluntad de Dios para mi mayor bien. Respiro profundamente y anclo estas palabras en mi mente y en mi corazón. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para mi mayor bien. Vuelvo y respiro profundamente y le doy gracias por este espacio, por este tiempo que me he dedicado, que me he priorizado, en el que me he dispuesto a entrenarme, en el que me he dispuesto a despojarme, en el que me he dispuesto a soltar y dejar ir de mí pensamientos, creencias y llenarme de nueva información con el que alimento mi mente y mi corazón para transformar desde el espíritu todo aquello que me había generado dolor y sufrimiento. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me acompañe en este día, en cada decisión, por pequeña que sea, me guíe, me oriente desde ese estado del ser en paz, en calma, en serenidad, conectado desde el amor. Y vuelvo y repito, la voluntad del Padre siempre es buena, agradable y perfecta. Confío que siempre será para mi mayor bien todo lo que acontece en mi vida. Respiro profundamente y le doy gracias, gracias, gracias por guiarme, acompañarme y transformarme. Y en un espacio de silencio, cada uno desde esa situación que esté viviendo
o desde esa decisión que tenga que tomar, le va a decir al Espíritu Santo de Dios aquello que necesita soltar para entrar en esa confianza, certeza de que la voluntad del Padre siempre será buena, agradable y perfecta. Respiramos profundamente y cuando estemos listos abrimos nuestros ojos lentamente y suavemente. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Hoy fue un poquito interrumpida la sesión por la tos, pero bueno, cada vez me estoy mejorando y les agradezco mucho el que estén acá, la presencia de cada uno de ustedes. Y vamos, muchas gracias, Juliet, que así sea, que me mejore. Te deseo de todo corazón que tengan un excelente día y nos vemos mañana a las 6 de la mañana y